¿Cómo rompemos un ciclo de ansiedad? Bueno, este video va a estar súper poderoso. Quiero que te quedes mirando hasta el final, que lo vas a llegar a entender. Si viste realmente mis anteriores videos, qué es la ansiedad, cuál es el origen, ahora vamos a ver cómo romper ese ciclo de ansiedad. Pero acá hay algo muy poderoso que quiero que entiendas en verdad. Yo te voy a enseñar a romper ese ciclo cuando vos tenés ansiedad. Cuando te empieza a dar la ansiedad, ya sea falta de respiración, ya sea ataques de pánico, ya sea un montón de cosas sobre pensamientos, palpitaciones, temblores, cualquiera de esos síntomas lo podemos romper, ¿sí? Hay muchos ejercicios para ello y lo podemos romper. Pero ¿qué pasa? Quiero que tengas en claro algo. La ansiedad, no porque vos lo rompas, una vez rompas ese ciclo de ansiedad, la ansiedad no vuelve a aparecer, ¿sí? La ansiedad va a volver a aparecer una y otra vez, hasta que tú le enseñes a la mente que ya lo podés controlar. Acá lo que pasa es que muchos se desesperan porque ya quiero que esto pase. Y no, esto es un tratamiento, Entonces, acá vas a emprender algo poderoso que es romper el ciclo de ansiedad. Pero si eso lo haces continuamente como yo lo hice, continuamente, y no esperes que hagan otros el trabajo tuyo, tú lo tienes que hacer. O sea, es tu cuerpo y tienes que cuidarlo. Entonces, tú tienes que ir rompiendo ese ciclo de ansiedad. A medida que vas rompiendo cada vez más ese ciclo de ansiedad, la ansiedad va desapareciendo. La ansiedad va desapareciendo normalmente y después no te va a dar casi en el día. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a tu mente que tú tienes el control, que tú tienes, no es tanto el control, sino que tú sabes cómo gestionarla, que tienes seguridad en ti. La mente cuando tiene miedo te empieza a dar ansiedad. Cuando tiene miedo, cuando siente peligro por algo. Entonces, cuando tú empiezas a regularla, a la ansiedad, y a medida que más tiempo hagas esto, entonces tú le enseñas a la mente que tú tienes la forma de regularla, que tú tienes la seguridad. Y eso es lo que queremos acá. Y el primer ejercicio que te quiero enseñar es muy fácil de hacerlo. Es extremadamente poderoso. Pero como yo digo siempre, como es fácil de hacerlo, también es fácil de no hacerlo. Y más cuando tú ves estos videos que son gratuitos, no lo quieres hacer. Cuando tú lo pagas realmente como yo lo pagué, lo hago porque quiero que esa plata me valga la pena. Entonces tienes que verlo como que algo valioso, que algo que te va a ayudar y que lo estás pagando, porque esto es una información súper poderosa. Este es un ejercicio que yo aprendí y me ayudó mucho, se llama disociación. Es disasociarte de pensamientos. ¿Por qué? Decimos que primero surge un pensamiento y después surge la emoción. Cuando nosotros tenemos un pensamiento y nos identificamos con ese pensamiento, surge la emoción. Y en este caso sería un pensamiento negativo. Cuando tenemos ansiedad, nos agarra un pensamiento negativo y luego nos agarra la emoción. Bueno, esta técnica es súper poderosa, se llama disociación. Y la próxima vez que estés teniendo un pensamiento, no te identifiques con ese pensamiento, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es disasociarte. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tienes un pensamiento, me va a dar algo, me va a dar, me va a dar un ataque al corazón, por ejemplo. Estoy teniendo faltas de aire. Primero lo que tienes que hacer con esta técnica es disasociarte del pensamiento. Cuando te esté dando un pensamiento que genere ansiedad,
no te identifiques con ese pensamiento. Tienes que disasociarte. ¿Cómo haces esto? Esto es súper sencillo. Tienes que decir, estoy teniendo un pensamiento de que me va a dar un ataque de pánico. Estoy teniendo un pensamiento de que me va a faltar la respiración. Estoy teniendo un pensamiento, lo estás catalogando como un pensamiento. No sos vos. No estás diciendo me va a dar un ataque de pánico. Estás asegurando que te va a dar un ataque de pánico. No. No estás diciendo tampoco me va a dar, no voy a poder respirar. Porque lo primero que hacemos es decir eso, es identificarnos con lo que estamos pensando. Nosotros estamos pensando, me va a dar ansiedad, entonces decimos ya me va a dar ansiedad. Estamos seguros de que nos va a dar ansiedad, de que me va a dar ataque de pánico, de que no voy a poder respirar, estoy segura ya. No, estoy teniendo, y decís, estoy teniendo un pensamiento de que me va a faltar el aire. Separo. Es un solo pensamiento. Es solo un pensamiento que yo lo puedo regular. Porque tenemos muchos pensamientos y la mayoría de esos pensamientos son falsos. Lo que tenemos que hacer es disasociarnos de esos pensamientos. Si tengo ese pensamiento, pero no quiere decir que me va a dar esto. Y ya cuando pasa eso es que la mente está dudando, porque la mente ahora es una observadora. Tú estás observando ese pensamiento, no te estás identificando con ese pensamiento. Y esto es lo más poderoso, porque cuando tú estás observando diciendo, estoy teniendo un pensamiento solamente, entonces ya no genera todas esas emociones, porque te lo estás sacando de encima, te lo estás sacando. Capaz que te produzca algo de ansiedad porque es nuevo, pero no te va a dar todos esos síntomas porque lo estás disasociando de vos. Y acá quiero que te lleves algo muy importante. La ansiedad vive del futuro. Nosotros necesitamos volver al presente. ¿Y cómo hacemos eso? Mirando, tienes que mirar en ese interín, en ese momento en que tú tienes ese pensamiento, tienes que volverte al presente de inmediato. Tú tienes ese pensamiento que te está surgiendo, tienes que volverte al presente. ¿Cómo lo haces? Mirando 4 cosas que están a tu alrededor. El vaso, miro la ventana, miro la puerta, miro 4 cosas. Y entonces después escucho 4 cosas. A ver, ¿qué escucho? Porque vuelvo, eso me hace volver inmediatamente, hace que la mente vuelva, deje de estar en el futuro, de que me va a dar algo, de que me va a dar esto, me va a dar aquello, y vuelva en el presente. Y estoy escuchando un grito de allá, estoy escuchando al pájaro cantar, estoy escuchando el silencio, estoy escuchando el aire acondicionado,